Especiales Cristovisión presenta. Francisco, un año de pontificado. ¿Tenemos ya la chimenea? ¿Humo? ¿Eso Blanco. qué es? ¿Humo? Parece que es humo blanco. Es humo blanco. Humo blanco. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. La euforia y la emoción se desató en la plaza de San Pedro cuando el nuevo Papa, Francisco I. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, obtuvo los 77 votos requeridos en el cónclave y se convirtió en el nuevo sumo pontífice. ¡Hay Papa argentino! Y se va a llamar Francisco. ¡Hay sorpresa! ¡Hay júbilo entre los argentinos! De un Papa argentino, de Francisco I. On the broadcast tonight, the election of a new pope. The first ever from the Americas, the first Jesuit. El mundo católico conocía a su papa, el pontífice Francisco. El hasta ahora arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, se convertía así en el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita de la historia. Bueno, América Noticias se trasladó hasta Argentina porque el mundo entero tiene los ojos puestos sobre el Vaticano, sobre el nuevo papa, el primer papa en la historia de origen hispano. El primer papa latinoamericano. Yo creo que estos son mensajes de cambios importantes que se están dando en el mundo entero. Bueno, ¿cómo se le ocurrió? No le puedo decir. Protagonistas y construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz. Bienvenidos amigos del canal Cristovisión a este especial de nuestro canal. Hoy estamos recordando que hace un año salió elegido el Papa Francisco como nuevo pontífice de la Iglesia. Acontecimientos que ustedes pudieron vivir a través del canal Cristovisión. Por eso, con este especial queremos recordar ese gran día en que fue elegido el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio de Buenos Aires, que se convertía en el Papa Francisco. Y para vivir este especial con ustedes y para llevarles y a contarles cómo ha sido este primer año, pues tenemos a un gran experto que nos ha acompañado muchas veces aquí en el canal Cristovisión, el doctor Guillermo León Escobar, mucho tiempo embajador en el Vaticano. Doctor Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque esta se ha constituido casi en casa nuestra. En casa nuestra, además una cátedra, ¿no? Sí, indudablemente que sí, y sobre todo con ocasión de este aniversario lleno de frutos. Lleno de frutos. No sé si se acuerda, doctor Guillermo, una vez que hablábamos y que yo le decía, pero lo he visto en muchos medios, lo han entrevistado en muchas partes, y usted decía, sí, pero no puedo decir lo que aquí digo con más profundidad. Sin duda alguna, porque uno dice en su casa lo que piensa, desea y sueña, y afuera tiene que cuidarse hasta de lo que uno piensa. Claro que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar un momento muy agradable porque el doctor Guillermo León conoce muchísimo acerca del Vaticano, está siguiendo siempre los temas del Vaticano, pero también tenemos con nosotros a Javier Aguillón. Javier, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas tardes, padre, muchas gracias por la invitación a todos los cristovidentes para estar este día tan importante para la Iglesia, que el Papa, aunque estamos celebrando su primer año, lo ha querido pasar rezando, porque está en su semana de retiro mensual, de curso de retiro, y ha mandado hoy un tuit, y todo el mundo quiere festejar este primer año y él no está en la celebración. Mañana terminará su retiro y ya estará nuevamente
en sus actividades normales y las que vienen de Cuaresma y luego la Semana Santa. Muy agradecido de estar aquí, además con el privilegio de contar con el doctor Guillermo, a Sí. quien le he leído muchas veces y también he estado en varias de sus intervenciones. Es muy agradable escuchar al doctor Guillermo, sabe muchísimo acerca de los acontecimientos del Vaticano. Usted es abogado, ¿no, Javier? Sí, señor. Pero muy vinculado a la iglesia. Sí, claro que sí. Hace mucho tiempo colaboro estrechamente con la Oficina de Información del Opus Dei en Colombia y aquí con el canal Cristo Visión también ayudo en algunos asuntos, he colaborado, no en pantalla, sino... detrás de cámaras, que es un trabajo también muy fuerte. Claro muy que arduo. sí. Bueno, queridos amigos del canal Cristo Visión, queridos cristovidentes, ustedes también nos pueden llamar y desde aquí, pues, no sé, saludar al Papa Francisco por este primer año de pontificado. Lo está celebrando con unos retiros espirituales. Esa es una gran cosa, sobre todo porque es una innovación. En esta época, previo a la Semana Santa, después de la semana del miércoles de ceniza, se reunía toda la curia o se reúne toda la curia vaticana normalmente dentro del Vaticano para una semana de meditación, de retiros espirituales dirigidos por alguien a quien el Papa invita. Esta vez se fueron para Aricha en el sentido de tener 24 horas sobre 24. Perdón, doctor, en pero reflexión. ¿sabe dónde está en Aricha? En mi casa, en pues, nuestra casa, la casa de los Paulinos, allá estamos hospedando al Papa. Lo que pasa es que ustedes han crecido tanto que ya hoy día los puntos de referencia de la Iglesia en términos de comunicación los dominan ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Sí, nos alegramos mucho de tener de huésped al Papa Francisco en nuestra casa de ejercicios espirituales allí en Aricha, cerca a Roma. Allí él ha querido vivir sus ejercicios espirituales allí, entre otras cosas desplazando a los guardias suizas que siempre hacían el retiro espiritual. Allí les tocó buscar otro lado porque, bueno, delante del Papa pues no se podía decir otra cosa. Hay un hashtag numeral Año Papa. Para los que no logren comunicarse con nosotros vía telefónica, pueden mandarnos también sus mensajes a través del hashtag de las redes sociales. Si ponemos en pantalla un momentico el hashtag que tenemos para que ustedes también puedan dejarnos a través de ese hashtag numeral Año Papa, nos pongan también esos mensajitos. Y tenemos las líneas abiertas si ustedes nos quieren llamar para saludar este día al Papa por el primer año de pontificado y cómo les ha parecido este pontificado. Bien, vamos a iniciar entonces a entrar un poco en una temática. Ha sido una novedad o fue una novedad para la Iglesia. Ahí tenemos el hashtag Año Papa. Si ustedes quieren escribirnos, ahí lo tenemos, el hashtag Año Papa, para que aquí leamos sus mensajes. Doctor Guillermo León, bueno, sí ha habido un cambio en la Iglesia, en el Papa Francisco. El cambio se sintió desde el principio, desde absolutamente el primer momento, el comienzo, porque los llamados así vaticanólogos, ninguno de nosotros acertó en siquiera la previsión de que este señor Jorge Mario Bergoglio, cardenal de la Iglesia, fuera a ser nombrado. Para nosotros en general, el habiendo pasado por el cónclave que eligió a Benedicto XVI, todos decíamos con la máxima sinvergüenzura: Bergoglio es opción quemada, es carta quemada. Y de repente el Espíritu Santo hace la obra magnífica de volverlo a suscitar cuando nadie pensaba que él fuera la persona que dirigiría en esta época la Iglesia. Fue sorpresa. Se tenía pues como un gran analista en el precónclave, hizo lo mismo que en el cónclave de Benedicto, la gran exposición sobre el mundo en que vivimos, que es su especialidad. En los cónclaves se habla en qué mundo estamos, qué iglesia para qué mundo y qué papa para qué iglesia. Y Bergoglio es era el especialista en reconocer el mundo en que vivimos.
resucitando aquello de los nuevos tiempos, de ver los signos de los tiempos, que él es especialista en eso. Y los medios de comunicación han hablado mucho del primer año del papado y todo esto, ¿no? Han hablado mucho, Javier, sobre este primer año del papado. Hoy, por ejemplo, en una emisora venía escuchando las frases que Francisco había dicho, los gestos que había tenido, en fin, le han dado espacio a Francisco. Llama mucho la atención que el Papa se ha ganado, no a la Iglesia, sino se ha ganado al mundo. Realmente en este año de pontificado, medios de comunicación en Estados Unidos, en Europa, en América, que no son particularmente ni seguidores de la Iglesia, ni particularmente ni católicos, y mucho menos pro-papas, lo han elegido como personaje del año. Resaltan todas las visitas que hace, todas las manifestaciones que hace, las frases que hace. Me llamó la atención, ayer o antier vi un comercial en una cadena nacional en la que el eslogan de la próxima novela es una frase del Papa, porque el Papa el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, dijo, no hay amor perfecto, no hay marido perfecto, no hay novia perfecta. Y entonces, y con tono de burla dice, bueno, y no hablemos de suegra perfecta. Y entonces, y un canal ya tiene eso como eslogan, ¿no es cierto? Entonces, eso es llevar al Papa y lo que él significa, que es lo más importante para los católicos, lo que el Papa representa, llevarlo a los hogares nuevamente, llevarlo a las casas, llevarlo a las familias. Y el Papa está aprovechando todas esas oportunidades para hablar de lo que habla el Papa y de lo que habla la Iglesia, y es de Jesucristo. Muy bien. Es que eso es muy bueno. Mire, yo estaba en la plaza de San Pedro ese día con algunos amigos del Colegio Pío Latinoamericano, que son sacerdotes que están estudiando allá en Roma preparándose, e íbamos cada rato a ver si salía la bendita humareda blanca, hasta cuando acertamos, ya se pasó la voz, de aquí, de hoy, no pasa. Cuando el cardenal Torán... Usted estaba allá en Roma, Yo estaba allá en Roma, porque sí. previo al cónclave estábamos aquí haciendo algunos debates, en fin, pero ya unos días antes usted se fue. Yo me fui para Roma porque no me lo podía perder, y entonces allá en Piazza San Pedro, listos, cuando sale el cardenal Torán, y con esa voz casi temblorosa de él debido al Parkinson que padece, y anuncia la gran alegría y dice el nombre de Bergoglio, la gente se quedó atónita, porque Bergoglio, si bien es un apellido italiano del Piemonte, no figuraba entre los cardenales italianos. Cuando la gente se da cuenta, aquello es una explosión magnífica de alegría, pero al mismo tiempo de desconcierto. Desconcierto, ¿por qué? Había europeos que decían, pero ¿para qué fueron a traerlo de otra parte del mundo? Los europeos acostumbrados a que el Papa prácticamente les pertenecía en la nominación. A ellos. Y a ellos, porque Europa tiene el bendito vicio de pensar que la teología es europea, la filosofía es europea, la Iglesia es europea, y el Papa, lógicamente, tiene que ser europeo. Y ahora se están dando cuenta que es latinoamericano. Que ahora es Latinoamérica, lo decía precisamente anoche en un programa de la televisión italiana, Porta a Porta, el cardenal Rodríguez Maradiaga. Decía, el mayor de los golpes publicitarios es cuando el mundo se da cuenta de que el mundo no es Europa. Muy bien. Bueno, vamos a recibir a Hermencia. Gracias, Hermencia, por esperarnos, y a los cristodientes que nos llaman, muchas gracias por esperarnos, pero el tema es tan profundo que a veces no podemos cortar así rápidamente. Hermencia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Aquí muy feliz, contenta, recordando el año pasado que, Dios mío, gracias a Dios y Todopoderoso, que nos ha regalado un Santo Padre, pero muy humilde, muy buena gente. Dios mío, es que se le siente a uno el cariño, o sea, él tan lejos que está, y uno lo siente como si fuera algo de uno, ¿sí? Como con esa nobleza, como en ese modo de él hablar,
tan clarito, tan humilde. Entonces eso lo llena a uno de como de ese amor, de ese cariño. Entonces, para felicitarlo en este día y que el Señor Todopoderoso lo siga iluminando y nos lo deje muchos años. Muy bien, Hermencia, muchísimas gracias. Pues son muchas las manifestaciones que seguramente hoy se tienen con motivo del primer año del pontificado del Papa Francisco. Nosotros también aquí tenemos varios saludos de obispos que nos han querido dejar un mensaje para este primer año de pontificado del cardenal Bergoglio. Vamos a escuchar, a ver mejor el mensaje de Monseñor Elkin Álvarez de Medellín, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín. Veamos. Vivamos el gozo de ser iglesia. El Señor nos ha convocado en una familia, su pueblo, su rebaño. Y nos ha regalado el pastoreo del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Agradecemos a Dios como iglesia, como hijos, el don de su ministerio, de su magisterio, de su enseñanza, de su ejemplo, de su testimonio. El Papa nos confirma en la fe para que todos sigamos a Jesús. Gracias, Señor, por habernos dado en el Papa a quien nos conduce hacia ti. Este era el saludo de Monseñor Elkin Álvarez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín. Y ya nos llegan mensajes a través de las redes sociales. Saludamos muy especialmente a Carolina Núñez, dice: bendecidos con este primer año del Papa Francisco, renovación en nuestra Iglesia Católica conectada con Cristovisión. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos siempre en nuestras transmisiones del canal Cristovisión. Ustedes también pueden escribirnos sus mensajes en el hashtag Año Papa, como lo tenemos aquí en pantalla. Ya leeremos los mensajes que ustedes nos envían, o también a mi Twitter, @padre_Martín, y para que puedan también participar de este programa que estamos haciendo en vivo, en directo, a través del canal Cristovisión. Bueno, seguimos nosotros aquí conversando porque pues uno no puede desaprovechar que tiene aquí al doctor Guillermo León y a Javier para hablar de todos estos asuntos del Vaticano. ¿Qué es lo más característico del Papa Francisco? ¿Por qué ha llamado tanto la atención, doctor? A mí me llamó muchísimo la atención un asunto que sucede fuera del Papa Francisco. Al día siguiente de la proclamación, circulaban ya por Roma 15 biografías autorizadas del Papa Francisco. Un día de estos va a tocar hacer, decíamos, una conciliación de toda la información, porque indudablemente despertó tal alegría, pero tal expectativa, que la gente quería saber quién era ese señor que cuando le fueron a colocar la museta pontificia, dijo: a mí, hágame el favor, eso no me lo pone. La museta, para que entiendan nuestros cristovidentes, es una esclavina. La esclavina roja que le ponen a los papas. Dijo: a mí eso no me lo ponen, ¿ya? Y sobre todo, que habían alistado un pectoral para colocárselo allá en la sala del llanto, en la sala del pianto, que cuando un papa es elegido, lo meten en una partecita de la sacristía de la Capilla Sistina, cierran la puerta y dejan que él reaccione frente al evento del que ha sido el protagonista por la escogencia del Espíritu Santo. Dicen que algunos lloran de alegría, pero también de tensión, y es cuando le llevan el pectoral de oro, y él dice: yo me quedo con este. Y entonces intentan convencerlo de que es parte del protocolo de que él cambie su pectoral. Él no cambia su pectoral, y señalándolo dice: es que este pectoral tiene toda la teología en la que yo creo. Si no es cierto, está bien encontrado, ya, porque las anécdotas, hay algunas que son verosímiles, otras no. Y él señala
el buen pastor de su pectoral y dice, esta es mi tarea, y entonces ya se sabe que él va a ser diferente. El hecho de no querer cambiar tampoco las sandalias, los zapatos del pescador, sino quedarse con sus zapatos negros hechos especialmente para él es dueño de sus propios pasos. Esa fue la interpretación que él le dio y quiero seguir siéndolo. Qué bueno, qué bueno. Javier, lo que más podemos destacar, lo que por ejemplo personalmente le llama a usted la atención del Papa Francisco. Una cosa que escuché esta mañana en un medio argentino y decía, hoy hay millones de argentinos, millones de personas en el mundo que dicen, soy amigo de Francisco, porque ha recibido a tantas personas. Las estadísticas que publicó la Casa Vaticana sobre las personas que visitaron al Papa en Roma el año pasado, dicen que en las misas, en las audiencias que hoy en día se hacen ya en la plaza de San Pedro, con el Papa Benedicto XVI se hacían en el Aula Nervi, ahora se hacen otra vez en la plaza, y a cada visita llegan 70.000, 80.000 personas. Dicen las estadísticas que llegaron el año pasado 6,5 millones de personas a visitar al Papa entre marzo y diciembre. Y claro, y todas las personas se van tocadas por el Papa. Dice, en cada palabra la gente siente que le está hablando a él. Uno a veces, hay lo que decía la televidente que llamó ahora, uno siente que desde tan lejos el Papa le habla, uno siente que ese mensaje viene para uno. Y realmente a mí una de las cosas que me parece más para destacar es que el Papa no está diciendo nada elevado, no está hablando de filosofía o de teología elevada, él está hablando del catecismo. Cada mensaje es una catequesis sencilla para todo el mundo. Habla del matrimonio, habla del papel de la mujer en la iglesia, habla del papel de los sacerdotes, y lo hace de manera simple y sencilla para que todo el mundo lo entienda. Y por eso tanta gente se siente tan cercana, aun cuando no lo ha visto y seguramente no lo veremos, porque siendo un papa tan popular, no es un papa viajero. Y ha anunciado que no va a ser un papa viajero. Y la encíclica, la exhortación apostólica la han adquirido mucho los fieles, porque es un lenguaje muy sencillo para ellos. Tenemos a Mari desde Bucaramanga. Mari, buenas tardes, bienvenida. Buenas. Sí, Mari, estamos aquí en directo. ¿Cómo le va? Gracias, muy buenas tardes, Padre Martín. ¿Cómo ha estado, Mari? Lo felicitamos de corazón y nos unimos a la felicidad que embarga el mundo entero hoy con la celebración del primer año de nuestro Santo Padre. Nos unimos en oración para que el Señor lo bendiga, lo proteja, le llene ese espíritu bendito que siempre nos ha guiado y que nos ha acompañado con sus oraciones y sus bellas guías que nos ha dictado durante este año. Nos unimos con mucha felicidad y muchísimas gracias por el programa. Bueno, Mari, con mucho gusto estamos haciendo aquí este especial del canal Cristovisión, un año de pontificado del Papa Francisco, y por eso tenemos aquí expertos en el tema que nos están contando muchas cosas. Estamos abordando muchos temas acerca de este primer año de pontificado del Papa Francisco. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con ustedes. Ya regresamos con Francisco, un año de pontificado. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Seguimos con Especiales Cristovisión. Continuamos con Francisco, un año de pontificado. Seguimos aquí con ustedes en este especial del canal Cristovisión, Francisco, un año de su pontificado. Y vamos a leer ya los mensajes que ustedes nos dejan a través del hashtag Año Papa. Dice Pamela, adoro la gestión y la nueva cara de la iglesia que le ha dado el Papa Francisco. Lo amo, dice. Ese es un buen saludo.
También Wilmar Andrés Gómez dice, saludo especialmente al Papa Francisco por su primer año de papado. Que Dios lo bendiga, por él quiero ser un sacerdote y ser papa. Ese está todavía mejor. Este está todavía. Quiere ser sacerdote Wilmar y además papa. Ya. Bueno, en mi tierra decíamos, hay que aspirar a papa para llegar a sacristán, ¿no? Ya. Algunos no llegamos ni a eso, pero hay que aspirar. Hay que aspirar. Tenemos a Vale Torre que dice, hoy hace un año celebramos la llegada del Papa Francisco. Felicidades, Papa Francisco, por un año de pontificado. Y también Amparo Arias, me gusta que es un papa actualizado. Todos los días rezo para que pueda hacerle frente a este mundo tan difícil. Y Carolina Núñez, que ya también saludábamos, bendiciones en este primer año del Papa Francisco. Tenemos ya a un oyente, a Nidia desde Santander. Hola Nidia, no, en Bogotá. Nidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Nidia. Teníamos a Nidia, Hola, pero padre, bueno. buenas tardes. Ah, sí está Nidia. Hola Nidia, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, padre. Cuéntanos, Nidia, ¿cómo ve este primer año del Papa Francisco? Muy lindo, padre, muy lindo, padre, muy bendecidos porque realmente el Santo Padre nos demuestra la humildad, la generosidad, la bondad, todas las cosas lindas que debemos tener en nuestros corazones, en nuestros hogares. Y todo el mundo me opina, déjenme a mí. Que debemos todo el mundo le opina. Todo el mundo quiere decirle algo. Personas lindas como él, porque él es un ejemplo para la iglesia y para nosotros. Muy bien, Nidia, muchísimas gracias. Todo el mundo le opina, es que todo el mundo quiere hablar, decir algo del Papa Francisco. Doctor, era el Papa, bueno, el Espíritu Santo nos ha dado el Papa que necesitamos. También Benedicto XVI, un gran pontificado, y su gesto, el primer gesto revolucionario de todo esto que ha pasado, ¿no? Su renuncia. Sí, señor. ¿No? Pero ¿era el Papa Francisco lo que necesitaba la Iglesia hoy? Mire, yo tengo un amigo en Alemania que es pastor protestante y es una persona que ha estudiado mucho la teología, y entonces me decía una noche, oiga, embajador, usted ya leyó las 10 encíclicas del Papa Francisco. Y yo le decía, pero ¿cómo 10 encíclicas si llevamos 15 días apenas de pontificado? Y me dijo, no, hay 10 encíclicas. Porque es que este Papa, a diferencia de los otros, habla con gestos. Habla con gestos, y entonces los protestantes alemanes habían hecho los 10 gestos fundamentales de Francisco. Mira, qué bueno. 10 gestos, porque resulta que ellos afirman lo siguiente: nosotros de ordinario nos conformamos con decir las palabras justas, pero no en hacer los gestos que corresponden a esas palabras. Hemos hablado mucho tiempo de pobreza, pero este señor vino a hacer gestos de pobreza. Hemos hablado de piedad, de misericordia, y este señor vino a decir, misericordia es lo que el Señor quiere. Y se va conformando así un catálogo de los 10 grandes gestos pontificios de un Papa que, como este, cautiva no tanto por la palabra, sino por el gesto que añade a las palabras, porque para la cultura nuestra es claro, obras son amores y no buenas razones. De manera que ahí hay una enorme riqueza. Es cierto que el verbo existe, pero se hace gesto. Así dicen los protestantes. Cambiemos en este momento, el verbo se hace carne, por el verbo se hace gesto de proximidad que en nada quita todo el acervo y toda la riqueza doctrinal de los papas anteriores, pero les aporta la gracia, la simpatía, la cordialidad del gesto. Todos nosotros decimos, aman al prójimo, pero este lo demuestra en palabras y en hechos. Es el Papa de la encíclica de gestos.
El Papa de la encíclica de Jesús. Ya le hago la misma pregunta, Javier. Vamos a recibir a Oliva, que nuestros cristovidentes también participan aquí de este especial del canal Cristovisión. Olivia, desde Bogotá. Bienvenida, Olivia. ¿Cómo está? Padre, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Olivia? Gracias por participar. Para celebrar lo del año del Papa. Bien, Padre. Con alegría celebrando del año del Papa, que nos ha dejado enseñanzas de amor, de unos con otros, de humildad y de perdón de unos con otros. Y que enseñanzas muy lindas que nos ha dejado con todos, que no hay religiones sino los corazones de nuestros. Muchas gracias, Olivia. Vamos ahora con Esperanza, que también está con nosotros acá en la línea. Esperanza, bienvenida, buenas tardes. Esperanza. Padre, buenas tardes, padre. Estoy llamando de Madrid, Cundinamarca. Ah, de Madrid, muy bien, de bienvenida. Madrid, Cundinamarca. Padre, hace un año hubo una imagen que me impactó desde el momento en que la vi, que fue la fumarola. Ah, ya sé cuál. La gaviota. Volando y luego posándose. La gaviota. Sí. La gaviota posándose sobre la fumarola. Esa imagen me quedó tan grabada y yo pude comunicarme con ustedes, con Cristovisión, y les canté una pequeña estrofa que dice: hay una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Muy bien, muy bien. Sí, sí, recordamos. Es que además les comento que fue muy agradable ese tiempo del precónclave. Tuvimos unos especiales aquí en el canal Cristovisión, y teníamos las ruedas de prensa, también quedaba el portavoz Lombardi, el padre Lombardi. Todo eso lo pasábamos aquí en el canal, pero es que además este canal ayudó mucho para que nos uniéramos en oración por ese momento. Realmente se sentía que estábamos orando, que el Espíritu Santo estaba acompañando este momento de la iglesia, Javier. ¿Usted lo sintió también así? ¿Cree que este Papa era el que necesitaba la iglesia para este momento? La misma pregunta que le hacía al doctor. Sí, efectivamente, uno tiende a tener la tentación de ver las cosas de la iglesia, la elección de un Papa, con las categorías humanas con las que uno ve. Uno ha pasado el fin de semana unas elecciones en Colombia, vienen elecciones presidenciales y uno cree elección de un Papa y uno tiene las mismas categorías mentales, pero no es así. Decía ahorita Guillermo, el Papa, el ahora Papa Francisco no estaba en las cuentas de nadie. En las cuentas de nadie había todos los vaticanólogos y los que vaticinaban cuál era el Papa. Tenían 3 o 4 candidatos. Recuerdo que estuvo por aquí un periodista canadiense, porque un cardenal canadiense que había estado en Colombia mucho tiempo sonaba muy fuerte, sonaba para ser Papa. Canadá no es un país particularmente católico, pero era tanto el movimiento con ese cardenal que un periódico, ni siquiera un periódico de una ciudad principal, sino de un periódico regional, mandó a uno de sus periodistas a que viniera a Colombia, y este periodista por alguna razón llegó a pedirme que le ayudara con unos contactos en Manizales y en otros sitios, y ese tipo de cosas suscita la elección de un Papa. El cardenal de Nueva York, un hombre también muy carismático, un hombre que juega béisbol, que se gana a la gente, que sale con la gorra y la chaqueta de los Yankees de Nueva York. Bueno, en fin, sonaban todos por carismáticos, por buenos, porque en la iglesia los cardenales, pues unos resaltan más que otros. Bueno, en fin, finalmente salió alguien que no estaba en las cuentas de ninguno de los periodistas ni de los vaticanólogos. ¿Y en las cuentas de quién estaba? Pues del Espíritu Santo, claramente. Y ahí se ve que es un error tratar de mirar, medir o calificar los sucesos de la iglesia con categorías humanas, porque aún los expertos, como en ese momento, se equivocan. Claro, sí, no eran las elecciones de acá del Parlamento ni nada de eso, era realmente el Espíritu Santo que estaba allí actuando. Seguimos adelante en nuestro especial del canal Cristovisión y tenemos esta nota que preparamos gracias a todo el trabajo técnico,
acá del canal Cristovisión, a los productores esta nota sobre el Papa Francisco. Desde el mismo momento de su elección, el Papa Francisco ha sido un cúmulo de sorpresas que han dejado a su paso muchas polémicas que hacen del Santo Padre ese gran personaje controversial, dejando muy en claro que está lleno de sencillez, humildad, fidelidad, ternura y un gran don de servicio. Al Santo Padre se le ha caracterizado por su cercanía a la gente, de actos tan sensitivos como el abrazo a un niño en estado de discapacidad, hasta el ferviente gusto por el fútbol, deporte que sigue bien de cerca por ser entusiasta de su equipo, el Club Atlético de San Lorenzo, del que tiene hasta carnet que lo acredita como miembro oficial. Entre algunos de sus actos más controversiales ha sido su forma de vestir. Desde su primera aparición como sucesor de Pedro, ya que apareció con sotana blanca y una museta blanca, contrario a lo que habían hecho sus antecesores. Al igual que acciones tan humanas como intercambiar su solideo con un fiel. Decidió hospedarse en Casa Santa Marta y no en los palacios pontificios. Su fidelidad con la Iglesia y sus antecesores es muy grande y quedó demostrado cuando visitó al Papa emérito Benedicto XVI. Su ternura ha sido una de las características más llamativas, pues su entrega a la gente más necesitada y a los enfermos se evidencia siempre en sus visitas y alocuciones públicas. El servicio ha sido su más fuerte pilar en su pontificado. Una imagen que dio la vuelta al mundo fue aquella en la que se veía al Santo Papa lavando los pies de algunos presos en una cárcel de menores. Bien, este era un informe. Ya hablamos sobre esto de las controversias, si el Papa Francisco ha generado alguna controversia en este año de pontificado, pero vamos a recibir a Casto, que nos llama desde Valledupar. Hola Casto, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, padre Martín, ¿cómo ha pasado? Bien, bájale el volumen al televisor porque me estoy escuchando allá, Casto. Bendiciones. Es que tiene el retorno, sí. Ah, hombre, qué pesar, se nos cayó la llamada porque es que hay que bajarle el volumen al televisor y nos escuchan solo por el teléfono, si no, aquí nos hace retorno y no podemos escuchar muy bien. Qué pesar que se nos cayó Casto desde Valledupar. Luz Marina, ahora tenemos a Luz Marina desde Bogotá. Hola Luz Marina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Bueno, a ver, para hablar del Papa en el año que ella lleva, me parece que hace una labor muy hermosa. La verdad que nosotros como cristianos le tenemos que dar gracias a nuestro Señor por esa labor tan linda que Él está haciendo en la Iglesia Católica. Católico significa universal. Nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de darle gracias a nuestro Señor por esa persona tan linda que Dios puso en el ministerio. La labor que Él cumple es una labor muy grande, puesto que Él dirige no solamente a la Iglesia Católica, sino a todo el mundo. Este hombre ha sido elegido por el Espíritu Santo de Dios y lo que nosotros tenemos que hacer es orar y pedirle a nuestro Señor todos los días que lo ayude, que lo mantenga firme y que el Señor sea derramando su Espíritu Santo sobre él para que no se canse de hacer esa labor tan linda que Dios le ha encomendado. Muchas gracias, Luz Marina. Sí, yo creo que es una recomendación importante. Hay que orar mucho por el Papa Francisco, por lo que está haciendo en este momento en la iglesia. Aquí se nos disparan las llamadas porque es que el canal está en todo el país. Ya en todo el país y nos están viendo por todas partes. Entonces vamos a recibir a Sebastián de Medellín, que nos está llamando en este momento. Sebastián, bienvenido. Padre Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bendecido por el Señor. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. También bendecidos por el Señor. Padre, yo llamaba para saludarlo y feliz por el pontificado de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Yo soy acólito y me siento muy orgulloso porque yo algún día aspiro a ser sacerdote y algún día también aspiro a conocer, si queriendo Dios, él todavía está vivo, hacerle la visita allá en el Vaticano y besarle la mano y decirle gracias, Papa Francisco, por cambiar la Iglesia Católica, gracias por que los jóvenes seamos más cerca de Cristo y por las vocaciones, por abrir usted mismo las puertas a los seminarios para que los jóvenes ingresemos
a ser parte de los servidores del Señor, a ser soldados de Cristo. Padre Martín, que Dios me lo bendiga y feliz tarde. Amén, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, doctor, usted que conoce el ambiente de Roma, del Vaticano, lo que usted nos decía cuando quisieron ponerle la museta y él dijo, no, yo no me voy a cambiar tampoco los zapatos, estos son los que yo he caminado, en fin, digamos que romper un poco protocolos. En estos días veíamos que hacía los ejercicios espirituales y estaba allí entre todos los llegó en buseta. Sacerdotes, los obispos que están allí, ocupó una de las bancas, segunda, tercera banca allí de la capilla, y así muchos gestos de estos han suscitado algo. Alguno está incómodo porque dice, no, esto no es la iglesia es otra cosa. La incomodidad es propia de los seres humanos cuando no entendemos realmente el agua profunda que está produciendo los cambios. Sin duda alguna, en Roma se habla de los franciscanos y de los no franciscanos, es decir, de aquellas personas que todavía no entienden, pero van a entender, porque el mensaje del Papa se hace con tanta firmeza, con tanta claridad, pero con tanta caridad, que los que todavía no entienden van a entender que la Iglesia tiene que practicar los propios valores y las propias virtudes que predica. Mire, ¿cuál es la división de fondo que hay? Y es una división que es creadora. El Concilio Vaticano II había sido engavetado en muchas de sus conclusiones. Este Papa es fruto del concilio. Es fruto del concilio, él lo vive como joven, lo vive a través de aquellas famosas crónicas de un periodista en el concilio, de José Luis Martín Descalzo, que publicaba un periodista en el concilio, y era lo que conocíamos todos los de la generación mía, conocíamos eso del concilio. Si uno quiere saber los gestos del Papa, de dónde provienen, hay que ir al esquema 14 del concilio, y ahí está, seguido por Francisco el Papa, punto por punto, la recuperación de aquello que el Papa bueno Juan XXIII quería abrirle a la Iglesia, no como una ventana solamente para mirar afuera. Él decía, abrimos la ventana para mirar afuera, pero que también para que miren para adentro. Y entonces este Papa ha hecho realidad ese mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Hay gente que dice, no, el concilio no trajo tanta claridad. ¿Sabe cuál es la claridad que el concilio trajo? Se llama Francisco. Esa es la absoluta claridad, en donde se indica que la teología es un camino suave pero determinante para la salvación. No es suave y conflictivo, sino suave y determinante. Usted no encontrará una sola frase del Papa Francisco donde relativice ni siquiera una coma de Benedicto XVI, ni siquiera una coma de lo que hay en la enseñanza pontificia de Juan Pablo II. Es un Papa que hace la confluencia de diversos estilos de pontificado para ingresar en una nueva dimensión de la Iglesia, que es la Iglesia pastoral. Es Iglesia pastoral que puede navegar con todas estas grandes reformas. Y cuando se reforma es como cuando lo operan a uno. Indudablemente se está convaleciente en el Banco Vaticano, se está convaleciente de una serie de aspiraciones de quienes pensaban que la vida religiosa era una carrera y se insiste en que es una misión. Entonces todos estos convalecientes van a llegar a tener una aceptación de que este Papa es producto de un Espíritu Santo, que le habla a él, pero a través de él nos habla
a nosotros. Es increíble, por ejemplo, el valor, eso se llama en Roma el efecto Francisco. Al día siguiente, todo lo anterior estaba olvidado. Estaba olvidado porque al colocar el solideo, el sujeto, el solideo encima del de Francisco, la iglesia había cambiado de dirección, pero era la misma barca en la que nos montamos desde el bautismo. Claro. Javier, pero la controversia también es, bueno, sería controverso, ir casi en contra, ¿no? Y la gente le ha gustado eso, porque veían siempre en los líderes prepotencia, malgastar de tantas cosas, y encuentran en Francisco un hombre sencillo, ¿no? También la controversia es ir en contra de tantas corrientes del mundo, ¿no? De acuerdo, en contra del mundo actual, que es un mundo materialista, un mundo en el que se decía que en el siglo XIX, en el siglo XX, el éxito del diablo era que había logrado que no se pensara, que no se hablara del diablo, pero hoy en este siglo no se habla ni del diablo, ni de Dios, ni de lo bueno, ni de lo moral. Hay una apatía total a todo. Con el Papa Francisco, lo que se ha logrado es que la gente vuelva a plantearse retos y a plantearse cosas grandes, pero no solamente materiales, sino con el alma, con la vida, con retos de perdón, de reconciliación. De hecho, el Papa Francisco, como en una exhortación que le hace a los pastores, les dice, hombre, un pastor que hable más de la fortaleza, por ejemplo, que haga 9 sermones sobre la fortaleza y no hable de una de las virtudes teologales, de la caridad, o sea, que no hable más de la caridad que de otras cosas, pues de pronto no está llevando muy bien su prédica. Porque claro, primero está la caridad, la fe, la esperanza y la caridad, y eso es lo que está insistiendo. Eso puede ser, en algunas personas puede ser que eso moleste o que eso les esté significando un cambio, porque claro, está marcando un paso distinto. El Papa Francisco tiene la particularidad de que él es pastor, él ha sido párroco, ha estado con el pueblo, predicando con los problemas de la parroquia, con los problemas más mínimos, donde está el feligrés con su problema más elemental, ahí él ha tenido que estar resolviéndolos, viendo cómo llegar, y por eso dice a la iglesia, tenemos que acercarnos a la gente, y él conoce esa minucia. Pero claro, la tentación que a uno le llega inmediatamente es decir, es que antes, comparando y diciendo, entonces lo que había era malo, pero no es así. No. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, era un hombre increíblemente bueno, sencillo, pero tenía un estilo distinto, alemán, más frío. Los medios con los medios de comunicación no tenía el mismo feeling que tiene el Papa Francisco, pero venía del Papa Juan Pablo II, a quien todos, o por lo menos las personas que crecimos bajo su pontificado, pues lo quisimos también muchísimo. Y no pensaría, y sería una mala tentación decir, hombre, es que este es mejor, el Papa Francisco es mejor que... No, es distinto, es diferente. Y es un hombre que se acerca a todos y es el hombre, el Papa, que la Iglesia necesita. Efectivamente está haciendo muchos cambios que van a servir a la Iglesia y que va a preparar a la Iglesia para estos nuevos tiempos. Ya. Si tú me permites, es que este Papa ha insistido en una cosa. Yo le tengo mucho miedo a la popularidad del Papa Francisco. Sí. Exactamente, sí. Porque escuchaba yo una gente que decía, hemos regresado a la Iglesia por el Papa. No, porque de la misma manera, cuando este Papa ya no esté, se van a volver a retirar de la Iglesia. Este Papa es el camino para llegar a Jesucristo. Eso es lo fundamental. Y él ha insistido, no hay que quedarse en la figura amable, cautivadora de Francisco, sino a través de esa figura llegar a lo fundamental, que es Jesucristo y la salvación en él. De hecho, hubo en Roma, hace poco hicieron un graffiti, una cosa muy bien hecha, donde lo ponen a él como Superman, y superhombre, y entonces, y él salió al paso y dijo,
entre otras cosas, dijo, esto es una falta de respeto. Pues indudable. Pero no porque lo estuvieran irrespetando a él, sino porque el Papa no es ningún superhombre. Y entonces si él sale y dice, yo no hago, rompe mitos, yo no salgo por la noche a repartir comida a los pobres, yo no salgo... Porque decían eso, ¿no? Pero tampoco, ya estamos exagerando. Exactamente, Ya estábamos exagerando. Es el riesgo de mitificar también al Papa. Y entonces nos quedamos con la figura del Papa, cuando él lo que está insistiendo es que la gente vuelva a la iglesia, vuelva a Jesucristo, vuelva a los mandamientos, vuelva a los sacramentos, vuelva a las virtudes. Es eso, porque eso es lo que da continuidad en la fe. Y deje usted, yo pienso, haya una gran prueba. Cuando Francisco diga no, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo llega la luna de miel que hay? Indudablemente. Yo recuerdo la famosa, que no es anécdota porque esta oreja la recibió cuando murió Juan Pablo II, la monja que decía, ¿qué vamos a hacer? Se nos murió el Papa. Y la otra viejita que estaba al lado le decía, deje de llorar, el Papa se murió, pero el Espíritu Santo sigue vivo. Este Papa está nombrado, pero el Espíritu Santo alienta en su palabra. Pero ya cuando empiece a decir no, que empiece la confrontación con un mundo que él está diseñando dentro de los valores, como tú muy bien decías, él no se sale un ápice del catecismo. Y entonces vendrá la confrontación y ya veremos cuánto seguimos siendo franciscanos. Bueno, muy bien, entonces seguimos nosotros con nuestro especial del canal Cristovisión. Recuerden que ustedes, si no pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al hashtag Año Papa y dejarnos ahí su saludo por el primer año de pontificado de Francisco. Ahora tenemos una nota, también un saludo de Monseñor Edgar Aristizábal, que es el también obispo auxiliar de Medellín. Vamos a ver esta nota. Queridos cristovidentes, la historia de salvación es bellísima. Hace un año, en el mes de febrero, recibíamos con nostalgia la renuncia del Papa Benedicto XVI. Pero en el mes de marzo, con gran alegría, una vez más, Dios, en su infinito amor, nos regala la presencia de un nuevo vicario de Cristo, el Papa Francisco. Y la Iglesia sigue viviendo con alegría esos momentos maravillosos de evangelización. Cada uno de nosotros, viviendo la vocación como bautizados, cada uno de nosotros, bien los que están casados, bien los que vivimos el ministerio sacerdotal, episcopal, bien la vida religiosa, todos recibimos con alegría ese mensaje del Papa. Un hombre bueno, un hombre de fe. El Papa Francisco, que en nombre de Cristo sigue animando a la Iglesia en este camino de evangelización. El Papa que nos regala la exhortación apostólica, el Evangelio de la alegría, y nos hace entonces una vez más vivir ese compromiso de evangelización. Qué bueno que cada uno de nosotros entendamos a profundidad, entendamos esa condición de discípulos, aquel que a los pies del Maestro aprende, y como discípulo el compromiso que tenemos de ser misioneros, de ser testigos. Todos emocionados decimos, ¡ay, qué alegría este Papa! ¡Qué bueno! Sus mensajes, su manera de actuar, ¿cómo nos llama un compromiso? Aún la gente nos cuestiona y nos dice, oiga, señor obispo, oiga, usted sacerdote, ¿cómo están recibiendo el mensaje del Papa? Lo recibimos con fe, lo recibimos con alegría y sabemos que día a día tenemos un compromiso para seguir evangelizando. Como Iglesia, ministros, fieles laicos, todos bautizados, como Iglesia seguimos recibiendo ese llamado del Santo Padre, el Papa Francisco, que en nombre de Cristo nos dice, Iglesia, salga a evangelizar, Iglesia, vaya al encuentro de cada hermano y comunique el Evangelio de la alegría. Queridos cristovidentes, que sigamos cada uno de nosotros viviendo ese compromiso de evangelización y dando gracias a Dios por todos estos vicarios de Cristo que nos ha regalado en todos estos años. Esas imágenes tan bellas de Juan 23, de Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI,
y hoy el Papa Francisco. Que Dios les bendiga y nos siga colmando de su amor y de su misericordia. Amén. Muchas gracias a Monseñor Edgar Aristizábal, obispo auxiliar de Medellín, por estas palabras en el primer año de pontificado del Papa Francisco. Nosotros seguimos adelante con nuestro programa, nuestro especial. Ya estamos terminando. Nos queda muy poco tiempo. Lástima. Lástima, sí, porque estamos de verdad aquí muy contentos tocando este tema del Papa Francisco. Es que son muchas cosas, ¿verdad, doctor Guillermo? Son muchas cosas en un año. Realmente son muchas cosas. Para un año. Resumir es un poco difícil. Es que es muy difícil porque como cada actitud, cada gesto está marcando una línea, por ejemplo, aquello de no querer habitar en el Palacio Apostólico. Y la gente dice, sí, ¿y qué? Pues no, es que eso marca una línea de la necesaria pobreza en el habitar. Que yo no me quiero montar en ese carro porque siempre existía la tradición de que las grandes fábricas de automóviles fabricaban un auto especial para el Papa con el compromiso que lo adquiría alguien en el Vaticano de que el Papa alguna vez saldría en ese bendito carro. Y este señor dice, no señor, hay que cumplir aquello de que uno debe desplazarse con el sentido de austeridad que marca la vida del prójimo que pertenece a la Iglesia. Se acabó, por ejemplo, en Roma aquello del Boccato di Cardenali, ¿ya?, que hacía referencia a los grandes banquetes, a las grandes comidas donde participaban personas de Iglesia. Este Papa come con todo el mundo y come lo que todo el mundo en la casa Santa Marta come. Pero son todas líneas orientadoras, porque a buen entendedor pocas palabras le bastan. Está, por ejemplo, el caso, ese problema, ¿quién soy yo para juzgar en el caso, por ejemplo, de los gays? Déjenme el tema, la Iglesia no puede dedicarse solamente al tema de la sexualidad. Lo importante ahora es, y entonces convoca con las 38 famosas preguntas que espero en algún momento nos lleguen a todos, ya, al sínodo sobre la familia. Porque aquí hay un equívoco. Naciones Unidas dice lo fundamental en la sociedad contemporánea es la educación. Y lo dice para evadir el asunto de que lo fundamental en la sociedad contemporánea es la familia. La familia, claro. ¿Ya? Claro. Entonces la gente aplaude a Naciones Unidas la educación, qué buena cosa. ¿Y la familia en qué queda? Entonces, la gran discusión, la gran controversia es del humanismo con Dios del Papa Francisco y nuestro al humanismo sin Dios de las Naciones Unidas. Muy bien, doctor Guillermo. Qué lástima que se nos está agotando el tiempo porque quisiéramos seguir hablando de este tema muchísimo. Pero, doctor Javier, ya para redondear un poco el tema y terminar nuestro programa, se buscaba un papa que oliera a evangelio. ¿Huele a evangelio, Francisco? Huele mucho a evangelio el Papa Francisco y él nos enseña que los carpinteros hacen mesas, los abogados se dedican al derecho, los médicos a la medicina y los apóstoles, que somos todos los miembros de la Iglesia, nos dedicamos a hacer apostolado. Y nos dice, hay que oler a oveja, es una de sus primeras frases. Y entonces, y eso es que salir a la calle, salir a buscar a la gente. En este momento estamos cumpliendo un año del pontificado del Papa Francisco, pues es el momento de aprovechar para que la gente vuelva a la Iglesia. Hombre, sí, que hay que querer mucho al Papa y a sus colaboradores. Hace años en la Iglesia nos piden que recemos por el Papa, pero por las personas que le colaboran de cerca, porque el Papa, por supuesto, no gobierna la Iglesia solo y necesita buenos colaboradores y para eso hay que rezar también por ellos. Y dicen los publicistas, los que saben, que si quieres renovar el mensaje, vuelve al inicio, vuelve a los orígenes. El Papa ha renovado la Iglesia volviendo a lo esencial, a lo principal, a lo fundamental. Huele a evangelio, está
el mensaje del Evangelio, viejo como el Evangelio, 2000 años, pero no hay nada más nuevo que el Evangelio. Los titulares semanalmente en el periódico, en El Tiempo, en El País, en España, New York Times, son titulares que todos los podríamos ubicar en el Evangelio. Y están allí, es un libro de hace 2000 años que el Papa lo ha renovado. Eso necesitaba la Iglesia, eso tenemos. Muy bien, muy bien. Olor a Evangelio, ¿no, doctor? El olor a Evangelio, porque es que él es muy simpático en la metáfora. En la metáfora, de hecho, él lo practicaba como cardenal arzobispo, y hay una conferencia muy buena en donde dice, estoy en un problema. Antes el buen pastor salía a buscar la oveja perdida y dejaba las 95 en el redil. El problema de nosotros hoy día que tenemos una en el redil y nos toca salir a buscar las otras 99. Ese es un hecho. La Iglesia será recuperada por el buen ejemplo y practicando el mensaje, porque no hay cosa peor ni más perversa que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Este lo está dando el buen consejo y el buen ejemplo. Muchísimas gracias, doctor Guillermo León. A usted, Javier Aguillón. Aguillón. El apellido sí me quedó complicado. Un apellido vasco, sí. Bien, a ustedes, amigos del canal Cristovisión, muchísimas gracias. Doctores, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, así quisimos vivir este especial del canal Cristovisión en el primer año de pontificado de Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes por estar allá en sus casas, en sus hogares, siguiendo el canal Cristovisión. Esta noche a las 11 tendremos repetición de este especial de nuestro canal. Y ahora mientras les saludamos y nos despedimos, les dejamos con una nota acerca del Papa Francisco. Muchas gracias. Qué bueno. Durante este primer año, Jorge Mario Bergoglio ha impregnado de sencillez, dulzura y amor a quienes se acercan. El Papa argentino, que también es jesuita, ha hecho llegar numerosos mensajes pidiendo humildad a los obispos católicos, a quienes ha recomendado que desprendan olor a oveja y no consideren su ascenso en la jerarquía eclesial como un cargo honorífico, sino más bien de servicio. Otras cuestiones en las que ha profundizado su santidad es el trabajo en las denominadas periferias existenciales, aquellos gestos hacia los pobres y desfavorecidos, visitando a los presos y siempre rompiendo con todo acto protocolario en actos públicos. Sin embargo, Francisco también se muestra directo cuando tiene que llamar la atención, rechazando con carácter conflictos y actos de violencia e interesándose por las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y defendiendo la vida de principio a fin. Francisco, un año de pontificado. Especiales Cristovisión.